Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra materia de competencias directivas laborales. Como bien sabemos que cuando surge este tipo de competencias de directivas laborales en una empresa, pues bueno, es la forma en cómo vamos a realizar las diferentes actividades y sobre todo en cuanto a las formas o reglas políticas que tiene la empresa también, que es una parte importante o fundamental de del trabajo, ¿no? Aquí vamos a ver en esta parte, en cuanto a las competencias que podíamos tener o que podemos tener tanto, no solamente con otras empresas, sino que dentro de la misma empresa, ¿sí? ¿Qué tanto eres apto para ese también ese tipo de puesto? Obviamente que es cuando nosotros iniciamos a trabajar o nos presentamos a trabajar, antes nos hicieron cierto tipo de evaluaciones para ver si somos candidatos para ese puesto que obviamente se necesita. Si eres apto para ese puesto, pues ya sabes el desempeño o más bien ya sabes las actividades o las diferentes actividades que se tienen que realizar, ¿no? En este caso, cuando surge este tipo de competencias, pues obviamente todo empleado, pues tenemos que ir escalando, ¿no? Cuando se dan las oportunidades o hay empresas que pues ya te quedas en el mismo puesto y pues no puedes subir de rango, no puedes ir escalando, sino que pues hasta ahí te quedas. Pero en otras empresas sí se puede escalar, ¿sí? Y dependiendo de tu forma de trabajo, la forma en que tú te organices, que esa es la palabra correcta, ¿sí? La forma en que tú te organices de cómo vas a desempeñar el área, ¿sí? Y sobre todo la forma, el interés también que tú vayas a ponerle para ese puesto, pues es obviamente que vas a ir ascendiendo, ¿no? Todo eso es a nivel competencia, todo eso tiene dentro del mismo margen o dentro de la misma política o de la empresa, es de ir escalando, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo estoy en un puesto de gerente, pero también quiero ser gerente regional, ¿sí? O ser un poquito más, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿sabes qué? Pues voy a echarle ganas y pues voy a desempeñar ese tipo de puesto y todavía dar un poquito más de mí para que pues llegue al objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que también hay otras personas atrás de mí que también quieren ese puesto y que es una manera de competir legal, ¿sí? En el aspecto de que pues vamos a ir mejorando y sobre todo pues viendo también quién es la persona pues que también pueda adquirir ese tipo de puestos en esa empresa, ¿sí? Ahora, lo laboral es una de las partes importantes de que todo empleado desde un inicio que llega a la empresa pues es lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que la puntualidad, este, ¿qué más? Las actividades que se realizan en ciertos departamentos y bueno, en cada departamento sabemos que hay un jefe de área, ¿sí? Y ese jefe de área, pues es la forma en que él tiene que checar a los que tiene a su cargo o los que están atrás. En este caso, por ejemplo, si en el área de departamento de mercadotecnia y publicidad, ok, yo como jefe de ese departamento, ¿qué es lo que me voy a encargar? Me voy a encargar a que ese departamento, pues que se cheque bien la publicidad, la redacción, el texto, la tipografía, eh, ¿qué más podríamos decir? Pues si hay cliente, darle ese seguimiento al cliente, cada cuánto se van a publicar su publicidad, qué tipo de publicidad, si va a ser por medios impresos, si va a ser por medio de radio, televisión, si es por medios impresos, bueno, pues a ver si es periódico, revista, folletos, trípticos, volantes, flyer, o va a ser una lona, va a ser un espectacular, ¿sí? Etcétera, etcétera, o va a ser un perifoneo, pues ahí como el cliente, de acuerdo a cómo vaya a necesitar esa publicidad y sobre todo, en qué forma y para quién va a ir dirigido o qué segmento de mercado.
¿sí? Entonces, todo eso es lo que se tiene que realizar en ese departamento, ¿sí? Y de igual forma, sabemos muy bien eh, que ya está, ya tenemos en cuanto a las personas que están a mi cargo, supongamos, ¿sí? Entonces tengo que dividir, bueno, este va a ser tu chamba o ese va a ser tu tarea, ¿sí? Este va a ser la tarea tuya, o sea, si digamos tengo tres personas a mi cargo, entonces dividirlo, ¿no? Dividir el trabajo para que no solamente se le cargue a Julanito o a Merenganito, que se le cargue más el trabajo, ¿sí? Ahora bien, todo esto de la forma en que nosotros vayamos elaborando nuestras diferentes actividades y sobre todo la forma en que vas a, a estructurar, ¿sí? O a controlar también a tu personal que tienes a tu cargo, perdón, eso habla muy bien del jefe, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien de que pues tiene la capacidad y la habilidad de pues no mandar así sino la forma de que poder trabajar en equipo, ¿sí? O hacer que trabajen en equipo los demás o todos los de demás departamentos y sobre todo, pues vamos viendo a que pues la empresa pues tenga mejoría y sobre todo vaya actualizándose, ¿no? También la forma de que como por ejemplo del director de la empresa o como gerente de la empresa, pues tenemos que ver que todos los trabajadores estén en armonía, ¿sí? Que los trabajadores, bueno, si tienen algún tipo de problemas dentro de la empresa, bueno, pues checar qué tipo de problema tiene y también identificar también quiénes son las personas que son muy provocativas o en el cual, pues, no tienen ese deseo de trabajar, ¿no? La forma en que también tienen que checar pues que los trabajadores hagan o los jefes de cada departamento hagan sus labores como debe de ser. Sabe muy bien que cuando tenemos en una empresa, pues hay una estructura, hay un organigrama, ¿no? ¿Cómo es que están divididos los departamentos? Bueno, quién es el jefe, el más alto, hacia el más bajo, ¿no? Y sobre todo que sabemos también que en cada departamento, pues podemos encontrar jefes de área y en esos jefes de áreas, pues que también tienen a personas a su cargo y también ver y checar cómo es que trabaja. ¿Por qué? Porque han habido ocasiones de que en uno de los departamentos, pues hay conflictos entre ellos mismos, o que digamos que mi jefe no se lleva con el jefe de recursos humanos o con el jefe de finanzas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir checando, ir analizando como gerente, como dueño de la empresa, ¿sí? En el aspecto de que todo el mundo se lleve, ¿sí? Y que pues todo el mundo haya una competitividad para poder ir ascendiendo, ¿sí? Pero también de acuerdo a tu desempeño, a las actividades que tú entregas formalmente y sobre todo puntual para que pues obviamente digan, bueno, esta persona sí se merece este puesto y pues se lo damos, ¿no? Muy bien, vamos a ver también dentro de la misma empresa, ¿sí? La creatividad, ¿no? El pensamiento creativo, ¿sí? Acá es donde, pues, cada uno de los departamentos, pues, tiene que desarrollar esa agilidad en el aspecto en el cual podemos ir desarrollando y eh, ir manejando, ¿sí? Ciertas estrategias o tácticas que nos puedan servir para poder dar una solución a cierto problema, ¿sí? O una solución al cliente o alguna solución al jefe del departamento o como jefe de departamento a mi. Perdón, chicos, se me cortó el internet, pero bueno, ya estamos de nuevo en nuestra clase. Y pues bueno, como les iba mencionando, de que esto es lo que hace que utilizar las tácticas y estrategias de acuerdo al pensamiento creativo es lo que nos va a ayudar a nosotros para poder sacar adelante nuestra chamba, ¿no? Por ahí en su plataforma, Lea le subió unas diapositivas en el cual de lo que marca lo que es el pensamiento creativo y para qué nos puede servir, ¿no? Digamos, por ejemplo, si tenemos una problemática,
¿sí? Cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a llegar a ese resultado, a ciertos resultados. Sabemos muy bien de que eso pasa en los trabajos, ¿no? Eso pasa en las empresas, en cualquier departamento que si surge un tipo de problemas, bueno, tenemos que saber cómo vamos a darle esa solución a ese tipo de problema, ¿sí? En ese tipo de problema es cómo lo vamos a argumentar, cómo lo vamos a comprobar. Bueno, ok, yo tuve el error y esto lo voy a modificar, ¿sí? O por ejemplo, si viene un cliente y ese cliente, bueno, está molesto a lo mejor y por la atención, por el servicio, la calidad del producto, ¿sí? Y no está conforme, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer de que ese cliente vuelva a confiar en la empresa, vuelva a confiar que ese producto es bueno, es de calidad y sobre todo que eh, pues nos siga recomendando? Porque acuérdense que con un cliente de que pues no quede satisfecho con ese producto, pues ahí es donde vamos a tener las diferentes dificultades de poder de decirle, bueno, ¿sabes qué? Mira, eh, hay gentes que pues que de boca en boca pues es lo que nos va perjudicando o un cierto comentario negativo en las redes sociales, pues eso nos van afectando y pues eso es lo que no queremos como empresa, ¿no? Muy bien, les voy a publicar por este medio unas diapositivas en donde pueden ustedes, bueno, esto ya la tienen ustedes en su plataforma, pero espero que lo hayan leído y ahorita pues vamos a ver qué es lo que está a entender. ¿Qué es el pensamiento creativo? Es cuando hablamos de pensamiento creativo, hacemos una alusión de una forma de razonamiento típica de los seres humanos, que es capaz de procesar y reformular la información de manera originales, flexibles, plásticas y fluidas, o bien aplicarla en una solución de problemas con lo que inicialmente no lucía compatible, ¿sí? En este caso es algo que nosotros vamos a ser originales, ¿no? Algo que no vamos a repetir, algo que no vamos a copiar de otros o de otras empresas, ¿sí? Y que pues le vamos a dar esa cierta eh, fluidez en cuanto a la espera de la respuesta de los demás. Es decir, que el pensamiento creativo gira en torno a la capacidad de inventiva de un ser humano y de su imaginación, las cuales permitieron desde siempre desarrollar herramientas distintas de formas de pensamiento, estrategia de supervivencia o incluso de formularse complejas preguntas, pues el pensamiento creativo no solo tiene que ver con el estético, ¿sí? Sino que pues aquí nos vamos a ir preguntando, bueno, qué ciertas preguntas. En este caso, por ejemplo, queremos realizar algún tipo de producto, un lanzamiento de un producto, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a plasmar? Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué es lo que necesitan los clientes? ¿Qué es lo que necesita nuestro consumidor para que nosotros podamos desarrollarlo? Ah, ok, ahí viene el pensamiento creativo, ¿sí? La originalidad. Ah, bueno, que si el consumidor necesita, ya sea por un deseo, ¿sí? O por un deseo, por una estabilidad en el cual el mejor y esta persona, eh, digamos, por ejemplo, en cuanto a un lapicero, ¿no? El lapicero sabemos muy bien de que pues todo lo necesitamos porque pues necesitamos redactar o necesitamos, firmar algún documento y sobre todo en cuanto a la tinta o el color que nosotros queramos utilizar. De esa manera, la creatividad no es un talento de que disponen unos o pocos, sino que todo el ser humano, de un modo u otro, capacitado para ello, si bien algunos se ejercitan más a menudo que otros para la mayor facilidad del pensamiento creativo. Pensar creativamente es la capacidad para idear algo nuevo, relacionarlo con algo conocido, que es algo que podemos innovar o adaptarse a esquemas del pensamiento de conductas habituales, ¿sí? En esto de que algo que tenemos que innovar, algo que sea novedoso, algo que sea que nosotros consideremos que le pueda servir al consumidor, ya sea por una necesidad, como hemos dicho, o por un deseo. ¿Sí? Cuando hablamos de una necesidad o un deseo, bueno, sabemos que un deseo es cuando nosotros lo compramos este artículo, ¿sí? Pero para mí no es una necesidad, no es que lo vaya a utilizar consecutivamente. Ah, porque lo compro porque me gustó.
¿sí? Pero me gustó porque ahí es donde viene el pensamiento creativo en cuanto a la creatividad de que, pues la forma en que está elaborado este lapicero. Pero si hablamos de que es una necesidad, bueno, yo como docente sí lo necesito para poder escribir en mi libreta o poder anotar o para poder poner calificaciones, etcétera, o firmar algún documento. Cinco usos del pensamiento creativo y para qué sirve, para qué se usa. El primero es que perfeccionamos o la mejora, que esta es una de las aplicaciones más habituales del pensamiento creativo. En este caso, que cuando vamos a innovar, bueno, vamos a ir perfeccionando algo que conforme va transcurriendo el tiempo, vamos a irlo modificando o dándole ciertas cosas que a lo mejor ya al cliente pues no le gustó de esta forma, bueno, pues le vamos a ir cambiando, ¿no? La resolución de algún problema, como mencionaba al inicio, bueno, pues es algo que tenemos que utilizar tácticas o estrategias por si en dado caso se presenta algún tipo de problemática, cómo le vamos a dar esa solución. El valor también y la oportunidad que se puedan ir presentando para ir haciendo diferentes modificaciones. El futuro, bueno, la visión en cuanto a cómo lo vamos a cambiar hacia un futuro ese tipo de producto, ¿no? Y sobre todo es que cómo va a ir funcionando, de acuerdo a cómo vaya funcionando o conforme vaya arrancando, de acuerdo cuando salga en el mercado, pues vamos a ir viendo cuál es la reacción de los consumidores o de los clientes para poder irlo innovando o sacando más, utilizando más estrategias para mejorarlo. Y la creatividad para la motivación, bueno, pues en la forma en cómo vamos a irlo utilizando y sobre todo motivando también no solamente a nuestro público o nuestro cliente, consumidores, sino que también a nuestros mismos trabajadores dentro de la empresa. Característica del pensamiento creativo, la primera que es la flexibilidad, que es la capacidad de adaptación, originalidad, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que es algo que vamos a hacer nuevo y sobre todo que no vaya a ser una copia con otras empresas o de otras empresas de un mismo producto. La diferencia entre la creatividad y el pensamiento. La creatividad es la facultad de crear, que supone establecer, introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o producirlo de algo de la nada. Sí, es algo que pues es original y que no es algo de copia. Y el pensamiento, que es la parte del producto de la actividad intelectual y aquello que ha traído a la existencia a través de la mente. Es algo que lo pensamos, sí, o lo razonamos y de esa forma es donde lo vamos a implementar o hacerlo crear. Pues bueno, entonces aquí, por ejemplo, les pongo unos imágenes en donde el pensamiento creativo, en donde pasa por primero la problemática, ¿no? En esta problemática, bueno, ya la tenemos, ya sabemos de qué es, ¿sí? Ahora vamos a pensar cómo le vamos a hacer para poderle dar esa solución a ese problema que ya nos surgió, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tengo yo este producto, ¿sí? Y el problema, ¿cuál es? En que quizás por el tipo de tinta, por el tipo de punta, ¿sí? O por el tipo de material, ¿sí? Bueno, entonces voy a pensar, ¿sí? ¿Cuál sería la estrategia de cómo cambiarle la punta a este lapicero? ¿Sí? ¿Cómo llegar a esta solución para que, pues obviamente que no se riegue la tinta, que sea más factible o la tapa que sea más cómoda para la persona que lo vaya a utilizar? Pues bueno, con eso concluimos nuestra, con esto concluimos nuestra primera unidad y las actividades están en su plataforma. Acuérdense que ya podemos ir subiendo las tareas de manera semanal o bien los que puedan subir, no puedan subir en esta semana, pues tienen chance hasta la última carpeta de las actividades para poderlo subir. Nos vemos en nuestra siguiente sesión.